Un feliz día para cada uno de ustedes. Hoy estamos celebrando la solemnidad de los santos Pedro y Pablo. Y en especial el Evangelio del día de ayer. Esa es una fiesta tan importante que tiene dos misas. La misa de las primeras vísperas y la misa del día. Y en especial la misa del día de ayer, del Evangelio del día de ayer, tomado de San Juan, nos habla perfectamente de la grandeza que tiene Jesús y prácticamente, como dice la teología dogmática, es el texto perfecto, propicio y exacto para que a Pedro se le conceda la primacía. Algunos biblistas y exégetas dicen pues el texto del día de hoy, de la misa del día de hoy, en cuanto a que el texto del día de hoy tomado de San Mateo, pues obviamente narra que Cristo dice unas palabras en arameo, dice obviamente que él es el Mesías, Jesucristo es el Mesías, y que obviamente es el Hijo del Dios vivo, a lo cual pues obviamente Jesucristo responde que es el Padre quien le ha revelado esa misión. Pero entonces el texto del día de hoy simplemente narra de una manera muy lineal lo que es el apóstol San Pedro, y obviamente pues dice: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo, ¿verdad? Yeshua HaMashiach HaNenina, obviamente en un lenguaje arameo, Yeshua, y encima de eso lo dice en arameo, un arameo muy exacto, muy estricto, el cual dice Bar Elohim o Bar Eli, como ustedes quieran decirlo, Bar Eli o Bar Elohim, como ustedes quieran llamarlo. Entonces lo está llamando el Hijo de Dios. Pero si vemos el texto de San Juan, entonces tenemos que hacer una referencia, como dice el gran doctor de la iglesia, San Irineo, sobre todo porque Cristo, a las 3 veces que Pedro no niega, al mismo tiempo las 3 veces le dice que lo ama. Y cuando Pedro utiliza la palabra, cuando el Señor Jesucristo utiliza la palabra amor, en arameo es la palabra labán, que es prácticamente el mismo Javí en hebreo. Y cuando está diciendo de esa misma manera, quiere decir que lo está amando del corazón, cosa que Pedro aún todavía no es capaz. Y por eso vuelvo y retomo lo que dice el gran obispo San Irineo. Dice que al Cristo como tal, nuestro Señor Jesucristo, al proponerle a Pedro la triple confesión de fe, en cuanto a que su amor por él es inmenso, es infinito, es absoluto, pues obviamente le está proponiendo al mismo tiempo que sea el jefe de su iglesia, porque le está confiriendo los 3 poderes de la iglesia: dirige, enseña y santifica. Y entonces uno se pone a pensar, tiene razón, porque cuando Cristo le dice a Pedro: Pedro, ¿me amas? Eso lo entendemos todos en español, pero cuando él lo dice en arameo, le está diciendo Kefas labami, o labammeu, como se quiera decirlo. En hebreo se dice Kefas Javí, o sea, Pedro, ¿me amas? Y cuando el Señor Jesucristo dice Kefas, no está simplemente refiriéndose a una piedra como tal, se está refiriendo a toda la estructura en la cual él funda su iglesia, toda la estructura en la cual el mismo Pedro es edificado en Cristo por el amor a Jesús. Y por eso entonces vuelvo y digo, retomo a San Irineo y también el Concilio de Letrán y también al Papa Pío IX, porque son, digamos, como las 3 grandes columnas en cuanto a esa fiesta de San Pedro, porque primeramente San Irineo dice que le es conferido a Pedro los 3 poderes de la iglesia: dirige, enseña y santifica. Letrán obviamente amplía un poco más el concepto y dice que sobre la primacía de Pedro, fuera de la iglesia no hay salvación. Extra, obviamente en un latín no eclesiástico, sino un latín del vulgo. Obviamente, digamos, queriendo decir extra ecclesia nulla salvus, o sea, fuera de la iglesia no hay salvación. Y entonces, como está diciendo en ese lenguaje, en ese tipo de latín, pues aparece el Papa Pío IX, cuando dice primus inter pares, el dogma primus inter pares, el primero entre los iguales. O sea, Pedro es el primero entre los demás obispos de la Iglesia Católica. Y cuando uno se pone a reflexionar, digamos, en esos temas, y se pone entonces uno a tratar de entender lo que es la figura de San Pedro y San Pablo, entonces uno, en ese texto de San Juan, entonces uno comprende la dimensión, la grandeza de lo que es el amor de Dios, no solo para con Pedro, para con cada uno de nosotros. Cuando, vuelvo y digo, Cristo le dice a Pedro, Kefas lebami, en hebreo, Kefas hafimi, ¿verdad? Le está queriendo decir: me amas de corazón, me amas hasta la entrega, me amas hasta lo que sea posible de dar tu vida por mí. Pedro responde: tiene que bajarse. Y Pedro simplemente dice: te quiero, Señor, te quiero. Entonces el día de hoy es para reflexionar nosotros qué tanto estamos dispuestos a amar a Dios, qué tanto dispuestos estamos convencidos de nuestra Iglesia Católica, qué tanto estamos convencidos de que Dios nos ama, y que somos nosotros los que no somos capaces de entregar ese amor tan total por Dios.
Y obviamente pues San Pablo, una figura extraordinaria, fuera de concurso, un maestro de la ley, un fariseo. Y al mismo tiempo pues lo que dice San Pablo, su gran lema, todo lo considero basura, aunque en griego es un poco más peyorativo el lenguaje que utiliza San Pablo, porque lo está queriendo decir que para él no importa nada, solamente importa Cristo. De estos dos grandes apóstoles, de Pedro y de Pablo, tenemos que aprender entonces eso. De Pedro, ¿qué tanto nosotros estamos dispuestos a amar a Dios? ¿Qué tanto nosotros estamos dispuestos a seguir a Dios, a entregarlo todo por el Señor? Y de Pablo, todo, en realidad todo lo consideramos nada en comparación al mensaje de Cristo, en comparación al amor de Cristo. Preguntémonos hoy, el día de hoy, en esta festividad de los apóstoles Pedro y Pablo. Solamente les deseo que tengan ustedes un feliz día y pidámosle obviamente a la Madre, a nuestra dulce y tierna Señora, la Reina de los Apóstoles, que interceda por cada uno de nosotros y nos muestre, nos manifieste ese amor que Dios tiene por cada uno de nosotros, para que entonces, manifestando ese amor de Madre, podamos seguir cada vez más fielmente a su Hijo Jesús. Que tengan ustedes un feliz día. Dios, la Santísima Virgen María y San José les bendigan. Que esté muy bien.